Buenas tardes. Es para mí un motivo de mucha alegría compartir el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. No sin antes decirles que primeramente esa palabra ministró a mi vida y así como ministró a mi vida trayendo gozo, paz, esperanza, quisiera que así también lo hiciera con cada uno de ustedes. El tema que voy a desarrollar, los propósitos y el proceso de Dios. El texto que voy a usar se encuentra en el libro de Deuteronomio 7 del 21 al 23. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con el Espíritu Santo. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y terrible. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios estará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Estos textos nos muestran que hay dos cosas muy importantes en la vida de cada cristiano: el propósito y el proceso de Dios en nuestras vidas. El Señor tenía un propósito para su pueblo, lo podemos ver en el versículo 21, el darles en posesión la tierra prometida, y por eso les recuerda que Él es un Dios grande y terrible, que está en medio de ellos para pelear sus batallas. Pero también podemos ver que el Señor tenía un proceso para llevar a cabo su propósito en ellos, lo podemos ver en el versículo 22. Él no lo haría de la noche a la mañana, Él lo haría poco a poco, y el Señor tenía una razón: que las fieras del campo no se aumentaran contra ellos al quedar la tierra deshabitada. Podemos preguntarnos, ¿podría Dios darle la tierra prometida a su pueblo de la noche a la mañana? La respuesta es definitivamente sí y sí. Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque Dios no hace las cosas a nuestra manera. Él tiene un proceso perfecto para llevar a cabo sus planes con nosotros. Ahora vamos a trasladar esa enseñanza a nuestra vida. La palabra de Dios nos declara que Dios tiene propósitos para nosotros. Él tiene un plan para nuestra vida y también nos declara que sus planes son buenos, son propósitos o pensamientos de bien para nosotros. Podemos buscar, quiero que vayamos a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Dice la palabra de Dios así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero también su palabra nos muestra que sus planes tienen un proceso. Dios tiene un tiempo determinado para realizar sus propósitos en nosotros. Y quiero que vayamos a Eclesiastés 3:1. Eclesiastés 3:1 nos dice lo siguiente: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el sol tiene su hora. Es importante que nosotros sepamos que al no comprender la forma de trabajar con Dios en nuestra vida y en el cumplimiento de sus planes y sus propósitos, es que muchas personas se desesperan y comienzan a preguntarse: si Dios puede sanarme, ¿por qué no me sana y me sana ya? Si Dios puede darme el empleo, ¿por qué no me lo da ya y ahora? Si Dios puede restaurar el matrimonio, ¿por qué no lo restaura de una vez? Y como lo vimos en el texto que leímos para iniciar, la respuesta es que aunque nosotros no lo comprendamos, el Señor sabe lo que está haciendo. Él tiene razones para hacer las cosas de esa manera para nuestra vida. Nunca olvidemos que Él tiene planes de bien y no de mal. Ahora la pregunta sería, ¿qué tenemos que hacer mientras el Señor cumple su propósito y su proceso en nuestra vida? Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios, en que Él cumplirá sus promesas y sus planes para cada uno de nosotros. Y quiero que vayamos a Habacuc 2:3. Dice la palabra de Dios: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá, y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Muchas veces la pregunta al Señor sería ¿cuándo? Muchas veces preguntamos al Señor ¿cuándo? ¿O hasta cuándo? Pero tenemos que confiar en que Dios cumplirá sus propósitos en su tiempo. Él no llega tarde, Él no falla, Él no miente. Y aunque a nosotros nos parezca que se está tardando, no debemos desesperarnos ni desanimarnos. Tenemos que aprender a esperar. Este día, el Señor nos dice a cada uno de nosotros que aunque nuestra bendición parece que está tardando, hay que esperarla, porque sin duda vendrá. Hoy demanda de nosotros el Señor que tengamos confianza en Él. Como segundo,
Como segundo requisito lo segundo que debemos hacer para esperar ese propósito y ese cumplimiento de nuestras vidas es que tenemos que comprender que durante ese proceso el Señor nos dará lecciones muy importantes para nuestra vida y que todo ese proceso va a ser necesario. Y quiero que vayamos a Romanos 5:3. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce en nosotros paciencia. A nadie le gustan las tribulaciones, ¿cierto? A nadie quisiera pasar por momentos difíciles en su vida. En esos momentos es cuando nosotros le clamamos a Dios con fe para que nos saque de la tribulación por la que estamos pasando. Y seguramente no solo oramos, sino que también ayunamos, clamamos. Salen de nosotros las oraciones más profundas. Y nuevamente aparece esa pregunta: ¿por qué? Si puede Dios sacarme, ¿por qué no me saca inmediatamente esa tribulación? Y la respuesta es: sí, Él puede hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo hace? Es allí donde nosotros tenemos que comprender que el Señor tiene lecciones muy importantes que enseñarnos en este tiempo de tribulación. Y una de estas lecciones es que en ningún momento se cursa un seminario o una capacitación de manera rápida. Todo tiene un proceso. Dios quiere enseñarnos a través de ese proceso la paciencia, es decir, aprender a esperar en Dios sin desmayar. Cuando nosotros pasamos por esos procesos es cuando nosotros desarrollamos la paciencia, sin la cual no vamos a cumplir ni el propósito, ni vamos a permitir que ese proceso llegue a nuestra vida. Para terminar, por último, tenemos que creer en sus propósitos y esperar que Dios termine su proceso en nuestras vidas. Y quiero que vayamos a Miqueas 7:7. Miqueas 7:7 dice así: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Así como lo decidió el profeta Miqueas, nosotros tenemos que poner en el Señor nuestra mirada, no en las circunstancias, no en las dificultades ni en el calendario, sino en Dios, en su fidelidad, en su poder y en su amor para cada uno de nosotros. Él no nos va a dejar a medias. Su obra en nosotros la va a terminar. Él lo que comenzó en buena obra, Él no nos dejará a medias en su obra en nosotros. Él ha comenzado una buena obra en nuestras vidas y la terminará. Su propósito y sus procesos se cumplirán para bendición nuestra, para bendición de nuestras vidas. Quiero que vayamos a Filipenses 1:6. Y dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es importante saber que Él no nos dejará a medias, que Él el propósito que inició en nosotros lo va a terminar. Solo tenemos que confiar y esperar que lo demás simplemente Él lo hará. Espero que esta palabra les haya ministrado y que recordemos primeramente que mientras esperamos que el Señor cumpla su propósito y su proceso en nuestras vidas, tenemos que confiar en Dios, que Él cumplirá sus promesas y sus planes para con nosotros. Que tenemos que comprender que durante este proceso el Señor nos dará lecciones muy importantes para nuestra vida que nos ayudarán a nuestro cumplimiento, al cumplimiento de su propósito. Y tenemos que creer que sus propósitos y su espera, tenemos que creer que en sus propósitos y esperar que Dios termine su proceso, que Dios termine su proceso en nuestra vida. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, amado Dios, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos saber, Señor, que no somos producto de la casualidad, que somos diseñados con un propósito eterno, Señor, que nuestra vida está en tus manos, amado Dios, que tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros y que en medio del cumplimiento del propósito, en el proceso que tenemos que pasar, tú nos prometes que estarás con nosotros. Gracias, Padre, porque tus pensamientos son de bien y no de mal para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.